Ya, ya. Sí, solito me Está muteado, profesor. Profe, no se escucha. Perdón. Yo mismo me cerré el micrófono. Bueno, repito, muchas gracias por avisarme. Les comento, este evento es importante porque estamos haciendo un ejercicio de revisión histórica, de revisión teórica y académica. Se llama Retomando el estructuralismo como propuesta anticrisis, a 100 años del nacimiento de Celso Furtado en el marco del Día del Economista. Entonces, se encuentra con nosotros la maestra Margarita Aguilar Santos, directora de la Escuela Superior de Economía, el maestro Ricardo Ramírez, presidente del Colegio Nacional de Economistas, que hoy nos va a hacer una disertación. Quiero comentar que este evento tiene como característica, bueno, vamos a inaugurarlo, se hace una conferencia magistral y la sesión, después de la conferencia magistral, se hace una sesión de preguntas y respuestas. Las vamos a hacer vía el chat porque tenemos 299 compañeros conectados. Me parece que es un evento muy importante. Les pido, por favor, que me ayuden conservando sus micrófonos cerrados, su cámara, para que sea más fácil, más sencillo. Y le voy a pedir a la maestra Margarita Aguilar Santos, directora de la Escuela Superior de Economía, que nos haga favor de inaugurar. Y enseguida yo voy a presentar al maestro Ricardo Ramírez. Muchas gracias. Claro, hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Maestro Ricardo Ramírez, un gusto saludarlo. En el marco del Día del Economista, estamos reunidos para llevar a cabo un ciclo de conferencias denominado Retomando el estructuralismo como propuesta anticrisis, a 100 años del nacimiento de Celso Furtado. Evento que es posible gracias a la incansable labor de la maestra Gabriela Ramírez Blancarte. Muchas gracias, Gaby, por tu esfuerzo. Asimismo, agradezco la participación de los ponentes que estarán con nosotros a lo largo de este mes de noviembre. 100 años del nacimiento de Celso Furtado. Furtado fue un gran economista quien realizó aportes analíticos sobre crecimiento y desarrollo de su país y de América Latina, considerado junto con Raúl Prebisch como los teóricos del estructuralismo. Entre sus aportaciones destacan el análisis de una perspectiva histórica de largo plazo, el análisis del subempleo y el análisis de las relaciones entre crecimiento y distribución del ingreso. Temas que aún están vigentes en América Latina y que no han sido superados, ya que en esta región se mantienen salarios bajos, la concentración del ingreso y elevados índices de pobreza, motivo por el cual es de gran importancia el evento que hoy nos convoca para reflexionar sobre esta situación y cómo resolverlos retomando el estructuralismo. Bien, termino mi participación con una idea de Celso Furtado que textualmente dice: para escapar a esta perspectiva hay que volver a la idea del proyecto nacional, recuperando para el mercado interno el centro dinámico de la economía. La mayor dificultad está en revertir la concentración de la renta, lo que solo puede lograrse mediante una gran movilización social. Pues bien, siendo las 17:14 del jueves 5 de noviembre de 2020, declaro inaugurado el ciclo de conferencias Retomando el estructuralismo como propuesta anticrisis a 100 años del nacimiento de Celso Furtado. Gracias por su participación, gracias a los 299 participantes que hoy están aquí con nosotros y les deseo éxito en esta jornada académica. Excelente tarde para todos. Muchas gracias, maestro Alfonso. Gracias, maestra Aguilar. Muchas gracias por su inauguración. Y bueno, me voy a permitir señalar que tenemos un número importante ya de participantes, tanto en el foro como inscritos. El dato que tenemos son cerca de 320 inscritos, la mayoría de ellos estudiantes de la Escuela Superior de Economía, pero también tenemos un porcentaje importante de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM,
algún público en general y un porcentaje también de docentes. Entonces, sean todos bienvenidos. Y bueno, me voy a permitir, hoy el maestro Ricardo Ramírez nos va a hacer una presentación magistral sobre el neoestructuralismo como estrategia para la reactivación económica. Estamos viviendo una crisis profunda y es fundamental que repensemos qué podemos hacer frente a esta nueva realidad que tenemos en la coyuntura sanitaria, pero también en la coyuntura económica. Quisiera decir que el maestro Ricardo Ramírez, bueno, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, tiene maestría en Administración Pública y estudios de doctorado en Economía y en Administración Pública también. Ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura en la FES Aragón y la Facultad de Economía. Fue presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, al cual muchos de nosotros pertenecemos, y actualmente es el presidente nacional del Colegio Nacional de Economistas. Tiene un número importante de publicaciones, las cuales dan cuenta de su necesidad de explicar la realidad nacional, la realidad internacional, a partir de una visión crítica y propositiva. Entonces, quisiera cederle la palabra al maestro Ricardo para que nos dé sus puntos de vista en este primer evento de conferencias magistrales. Maestro Ricardo, adelante, por favor. Si abre su micrófono, maestro. Micrófono, maestro. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la maestra Margarita Aguilar Santos que haya coordinado este importante ciclo de conferencias que me toca hoy empezar y entiendo que concluirá hasta el día 25. O sea, es un ciclo de 4 conferencias magistrales que giran en torno a esta importante corriente de pensamiento económico como es el estructuralismo. Al maestro Alfonso Vargas, jefe del Departamento de Economía Política, por impulsar este esfuerzo que de alguna manera él nos ha puesto la muestra con el seminario que ha venido desarrollando sobre repensar la economía. Yo hoy le regresaría este mismo concepto en repensando el desarrollo. Creo que es justo que ya repensemos el desarrollo en términos latinoamericanos. También quiero agradecer a la maestra Gabriela Ramírez Plancarte, efectivamente, por su incansable labor organizando este ciclo de conferencias, entusiasmando a alumnos, a profesores, a docentes, a autoridades. Se ha convertido realmente en una promotora de la cultura económica. Bien, lo primero que yo quisiera señalar por ahora es que ¿cómo es que surge este magnífico evento para conmemorar el Día del Economista? Bueno, como ya lo expresé en una carta que les envié a los colegas de los diferentes colegios de economistas, desde Yucatán hasta Coahuila o desde Chiapas, Oaxaca, el Estado de México, les mandé una carta a todos los presidentes de los colegios de economistas en donde les invitaba a que ahora, en este Día del Economista, celebráramos un evento académico, le diéramos este corte académico que tiene el colegio. O sea, no olvidar que los colegios, los gremios de profesionales, en primer lugar, tratamos de academizar al gremio, en segundo lugar, de profesionalizarlo y, sobre todo, con calidad. Somos, de acuerdo con la ley de profesiones, órganos de consulta del Estado mexicano en sus 3 niveles. Quiero decirles que esta fecha del 6 de noviembre proviene justamente de la fundación del Colegio Nacional de Economistas. El colegio se fundó el 6 de noviembre de 1952 y a partir de esa referencia histórica fundacional,
en diciembre en el 2012, tuvimos una reforma estatutaria en donde incorporamos que a partir de ese año del 2012, por estatutos, se estipulara como Día del Economista el 6 de noviembre de cada año. Hoy lo estamos haciendo por octava ocasión ya consecutiva, ¿no? Celebrando de diferentes maneras. Hace un año estuvimos en algún desayuno con presidentes de colegios. Hoy lo estamos haciendo porque las condiciones así nos lo imponen de manera virtual. Pero sí es importante que todos ustedes, estudiantes y maestros, profesionistas, sepan de dónde proviene, de la fecha en que se fundó el Colegio de Economistas y de la reforma estatutaria que introdujimos en el año 2012. Hoy le damos un sentido académico celebrando los 100 años del nacimiento del doctor Celso Furtado. Él nació en 1920, por eso estamos celebrando 100 años de su nacimiento, en donde pues, lo vemos como uno de los pilares que junto con Raúl Prebisch y otros destacados economistas latinoamericanos, que hace 72 años, en 1948, fundaron no solo la CEPAL, como ahora la conocemos, es decir, la Comisión de Estudios para América Latina por sus siglas, sino toda una corriente de pensamiento económico en América Latina, conocida también como escuela estructuralista. Entonces, decir CEPAL, decir cepalino, decir escuela estructuralista, son términos que usamos indistintamente. Celso Furtado, un economista brasileño, que pues fue muy prolífico, como ya decía la maestra Margarita, un pensador que escribió, entre otros textos, el libro casi de economía de América Latina, historia económica y social. Escribió entre otro texto también muy consultado que se llama Teoría del Desarrollo y el Subdesarrollo. Y otro más consultado que escribió prácticamente 3 años antes de su muerte, en el 2004, el libro que incluso aquí lo presento en pantalla, es un libro que recomiendo mucho, fue uno de los últimos textos que escribió el doctor Celso Furtado, que se llama Capitalismo Global. Ahí está, no sé si ahí se puede enfocar, Alfonso, pero creo que sí se ve. Capitalismo Global, del doctor Celso Furtado, Sí. de sus últimos, es un libro realmente muy conceptual, muy a la orden para el momento en que estamos viviendo. De hecho, de aquí tomé algunas ideas que él establece en este libro. Hoy la CEPAL es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que es referente, y lo consideramos a la CEPAL como un referente obligado para los economistas por sus diagnósticos que publica año por año de América Latina como región y análisis económicos y sociales de cada uno de los 41 países que conforman actualmente a la CEPAL. Es decir, hay un estudio de la CEPAL para México en donde da sus pronósticos, por ejemplo, para los pronósticos de PIB para este año o para el año 2021, o de inflación, o de tabuladores. O sea, es una referencia obligada para los economistas el consultar los diagnósticos de América Latina como región y como país. Recientemente, déjenme decirles que recientemente, quiero decir el 26 de octubre, hace casi 15 días, se llevó a cabo la 38ª periodo de sesiones de la CEPAL, donde la abrupta recesión que llegó con la pandemia
ha llegado en esta región a 44 millones de personas al desempleo, a 45 millones a la pobreza y a 28 millones que no pueden cubrir sus necesidades básicas al sumarse a la pobreza extrema. La CEPAL, como le decimos de manera abreviada y de manera muy propia, Comisión de Estudios para América Latina, en su reunión virtual dijo Alicia Bárcenas, es la secretaria ejecutiva. Este organismo tiene una secretaría ejecutiva, que es la sede que está en Santiago de Chile, y la subsede que está aquí en la Ciudad de México, aquí en Polanco. Entonces, Alicia Bárcena llevó a cabo esta reunión de la 38, el 38 periodo de sesiones, y ahí afirmó Alicia Bárcenas, como digo, una destacada economista mexicana, que actualmente es la secretaria ejecutiva, dijo que la crisis sistémica que detonó el COVID-19 y las medidas para contenerlo aumentaron 4.1% los indicadores de desigualdad en la región, lo que implica un retroceso de 15 años. Esto es bastante delicado, o sea, esta pandemia, según la CEPAL, en esta reunión, Alicia Bárcenas dijo que esto nos está retrasando las tareas del desarrollo aproximadamente en estos 15 años. En el caso de México, y de acuerdo con las cifras de la CEPAL, el PIB, el Producto Interno Bruto, tendrá este año una caída para México de al menos, dice la CEPAL, el 9.5%, al igual que el PIB per cápita. La CEPAL, a lo largo de 72 años, ha generado un conjunto de teorías. Por ejemplo, tal vez la más difundida es la teoría de centro-periferia, entre otras muchas. En esa teoría centro-periferia combina para la explicación de qué es el centro y qué es la periferia. El centro sería la matriz del capitalismo y la periferia son los países alrededor del Sol, como lo explicó de alguna manera Prebisch. Dice que, bueno, también incorporó métodos para poder explicar esta teoría centro-periférica, incorporó métodos histórico-deductivos, pero siempre acompañados de evidencias estadísticas. O sea, esta teoría de centro-periferia con un método histórico-deductivo y con evidencia empírica que viene publicando prácticamente desde el primer informe, el primer análisis, el primer diagnóstico que elaboró la CEPAL en 1949. Y bueno, pues ha servido fundamentalmente para ayudar a los gobiernos latinoamericanos a fortalecer las políticas económicas para el desarrollo económico, social y político. Orígenes de la CEPAL. La Comisión de Estudios para América Latina es una de las 5 comisiones que tiene la ONU para estudiar las condiciones y proposiciones de los 41 países de la región latinoamericana y del Caribe. Esta es una de las 5. Quiere decir que hay una comisión de estudios para Asia, hay una comisión de estudios para África, y así hay 5 comisiones, y una de ellas es la CEPAL. Fue fundada en 1948 por una pléyade de economistas latinoamericanos, destacando 3 de ellos: Raúl Prebisch, Juan F. Noyola y Celso Furtado, los cuales generaron una importante escuela de pensamiento económico latinoamericano. En efecto, la escuela estructuralista representa una tendencia significativa e importante del pensamiento sobre los problemas del desarrollo. En general,
los autores que mencioné, más Osvaldo Zunkel, Aníbal Pinto, Aldo Ferrer y los mexicanos Leopoldo Solís, Víctor Urquidi y David Ibarra Muñoz, debo señalar que este último, David Ibarra Muñoz, es un economista que fue secretario de Hacienda en la época del presidente José López Portillo. Debo señalar que actualmente es uno de los profesores pues vivos que está colabora en la UNAM en el programa en el PNUD, programa de desarrollo que coordina el maestro Rolando Cordera. Ahí David Ibarra Muñoz es uno de los colaboradores y recientemente incluso escribió uno de los textos que utilizamos más en economía mexicana. Entonces, bueno, esto es, bueno, cité solo algunos, hay infinidad de economistas destacados de diferentes nacionalidades, uruguayos, chilenos, argentinos, brasileños, mexicanos, etcétera. Y ellos han sostenido que la falta de desarrollo en América Latina se debe a deficiencias estructurales, ojo con esta frase, se debe a deficiencias estructurales del sistema económico orientado hacia el capitalismo. En efecto, desde el primer diagnóstico de América Latina que se presentó en 1949, ese fue el primer estudio que hizo la CEPAL, que coordinaron justamente Raúl Prebisch y Celso Furtado. La CEPAL identificó a 3 problemas estructurales que casi le llaman feudales, o cuando menos le dan esa connotación. Y explicar por qué. Dice, por ejemplo, en el sector agrícola lo identificaron en América Latina como un sistema ineficiente de la tenencia de la tierra, que oscilaba entre grandes extensiones de tierra, latifundismo, y pequeñas porciones de tierra, minifundismo, como el ejido en el caso mexicano, así como la tendencia excesiva en la monoproducción y la monoexportación de materias primas. Este fue uno de los efectos, lo voy a retomar en otro apunte, en el que nos especializaron en la monoproducción de ciertas materias primas y su consecuente monoexportación. En este apunte deseo resaltar uno de los libros más influyentes de Celso Furtado, Economía de América Latina, editado por Siglo XXI, la editorial Siglo XXI, en el cual Furtado estudia el llamado modelo de desarrollo agroexportador. Damos un segundo para que se pueda restablecer la señal, compañeros.